Mi nombre es Analía Flores, soy profesora de quinto año. Voy a estar orientándolos en las actividades que vayamos realizando a lo largo de este periodo y sobre todo vamos a ir trabajando algunas temáticas relacionadas con la materia. Vamos a comenzar con un tema central que es la literatura. Vamos a revisar en el siguiente esquema algunos conceptos básicos para tener en cuenta y para ir desarrollando a lo largo del cursado. Bien, vamos a comenzar en este pequeño espacio que es una aula virtual en donde vamos a desarrollar esta temática, como les venía diciendo, acerca de la literatura. Vamos a tener en cuenta que la literatura es un campo de ficción y es una ciencia que fue modificándose a lo largo del tiempo. La literatura como ciencia ha desarrollado algunos aspectos que necesitan ser revisados y a partir de la definición que podemos entenderla como un arte que va a desarrollar un elemento fundamental que es justamente la palabra o el lenguaje. La literatura utiliza justamente este instrumento de una forma bastante creativa que le permite al lector y al escritor construir nuevos mundos. ¿Por qué decimos que es un arte? La literatura en realidad va a tener una función que es una función estética que, como les decía, va a tratar de transmitir a partir de la palabra sentimientos. Es por ello que nosotros decimos que para comunicar es necesario utilizar la palabra de forma figurativa, simbólica, connotativa, ¿sí? A partir de la lectura de imágenes, de palabras, de construcciones, podemos establecer entonces que la función de la literatura va a ser poética. Esta función, la función poética, va a tener como eje central el desarrollo de determinados elementos y va a trabajar con la belleza de un texto, ¿sí? No en el sentido estético, sino en la belleza utilizada en el lenguaje. Cuanto más se utilice el lenguaje, cuanto más sea trabajado ese lenguaje, seguramente va a ser mejor trabajada la palabra, ¿sí? Esto se va a utilizar en diferentes tipos de textos. Recordemos que si estamos hablando de literatura, vamos a hablar de novelas, poemas y principalmente su función siempre va a ser poética. No podemos dejar de mencionar un elemento importante para ella que tiene que ver justamente con los lectores. Los lectores van a darle vida a esas historias, a esos relatos y por lo tanto se van a convertir de alguna manera en un elemento sumamente importante. Pero tenemos que decir que la literatura tiene diferentes finalidades, ¿sí? Vamos a comenzar con los géneros literarios. Dentro de la literatura podemos encontrar tres tipos de géneros literarios, ¿sí? Que van a agrupar diferentes tipos de textos. Tenemos el género lírico, el género narrativo y el género dramático. Cada uno de estos géneros van a encerrar de alguna manera diferentes finalidades y por lo tanto va a variar también la estructura de esos tipos de texto. Todos van a tener la característica principal que tiene que ver con la ficción. Empecemos por el primero. El género literario lírico tiene que ver justamente con la lírica, la poesía, los poemas. Son aquellos que van a expresar sentimientos y emociones a través de las palabras. Van a trabajar el lenguaje, quizás mucho más que cualquier otro género, y van a caracterizarse a través de la relación que existe con sus sentimientos. Se van a expresar en versos, por eso hablamos de poesías y poemas, y van a tener su máxima expresión justamente en este tipo de textos. Van a estar compuestos por algunos elementos llenos de subjetividad. Recordemos que la subjetividad tiene que ver justamente con los sentimientos, con la visión particular que tiene cada uno de los lectores, ¿sí? La subjetividad se construye a partir de la experiencia propia. Bueno, acá tenemos un claro ejemplo acerca de lo que es el trabajo con las palabras, ¿sí? Es un poema anónimo cuyo nombre es Sentir. Sentir. Sentir que tu mano es mi caricia. Sentir que tu sueño es mi deseo, sentir que tu mirada es mi descanso, sentir que tu nombre es mi canción, sentir que tu boca es mi refugio, sentir que tu alma es mi regalo, sentir que existes, sentir que vivo para amarte. Fíjense el trabajo de las palabras y el expresar el sentimiento a través de ellas.
Bueno, continuamos con el género narrativo, ¿sí? Uno de los géneros más vistos, especialmente en el primero y en el segundo año. Estamos hablando de este tipo de texto que tiene relación con las novelas, los mitos, las leyendas. Y podemos definir el género narrativo como el que agrupa los diferentes tipos de textos que van a tener como elementos fundamentales al narradores, personajes, espacio, tiempo y lugar, u organización del relato, como por ejemplo que tiene que ver con la estructura. ¿Sí? Este tipo de texto puede ser oral o escrito. Claros ejemplos a lo largo de nuestra trayectoria escolar, por ejemplo, vimos en segundo año Crónicas de una muerte anunciada con Gabriel García Márquez. ¿Sí? Recuerdan personajes, los hermanos Vicario, Ángela Vicario, ¿sí? Que relatan acerca de la crónica de una muerte del personaje principal. Y El Matadero, que lo trabajamos analíticamente en el cuarto año, ¿sí? Que trata acerca del antagonismo entre unitarios y federales. Bien. Luego, y por último, tenemos el género dramático. A la imagen es muy clara, ¿sí? Estamos hablando de un escenario, estamos hablando de personajes que van a representar una historia, pero a ese personaje y a esa historia le hace falta algo esencial, que tiene que ver justamente con el público. Este género está hecho para ser representado, ¿sí? Y se va a dividir de alguna manera, o se va a representar a partir de episodios, conflictos acerca de la vida, ¿sí? Van a tener escenas, van a tener actos, en donde el diálogo de los personajes van a construir una historia a partir de la escucha de ese público, ¿sí? ¿Cómo construyo yo una historia? En el género narrativo vamos a ir viendo que a lo largo de la historia se van construyendo secuencias narrativas que me permiten a mí completar la historia. En el caso del género dramático, el diálogo de los personajes es la que va a construir esa historia, ¿sí? ¿Cuáles son las principales características que hay que tener en cuenta? Sí, que son en primero y principal para ser representados frente a un público, ¿sí? Ejemplo clarísimo que hemos tenido es Romeo y Julieta, que han sido la obra de alguna manera que han representado en libros, que han sido representados en escenarios, que han sido incluso tomados como ejemplos o en realidad como una fuente de información o como una fuente de historias y relatos para películas, ¿sí? A lo largo del tiempo se ha ido modificando este tipo de historias, se ha ido adaptando, y eso tiene que ver justamente con la construcción de historias y relatos. Eso ha sido todo por hoy. Tenemos que ir ajustando este medio de comunicación, vamos a ir trabajando con la teoría que se envía en los trabajos prácticos y sobre todo vamos a ir ajustando contenidos para poder avanzar en el desarrollo de la materia. Para los que necesiten algún tipo de consulta, pueden utilizar el medio del mail, ¿sí? Es analiaclaudiaflores@yahoo.com, o pueden ir dejando sus comentarios en la página. Sería importante en realidad que visiten constantemente las páginas de Facebook para poder ir viendo cómo se da este proceso en realidad de comunicación. No dejen de leer, no dejen de escribir, no dejen de comunicarse. Son capacidades necesarias que tenemos que ir desarrollando y nos volveremos a encontrar cuando esta situación mejore. Cuídense y los veo en la próxima clase.